principio era el último día y se ha adelantado a hoy. Así que el miércoles de la semana que viene será la sesión sobre la gestión privada de la empresa familiar y vendrá Javier Martínez Epi. José Antonio Cristóbal, como estaba previsto en un plan. Vale. Pues dicho eso, hoy contamos con María Victoria, que supongo que también la mayoría de vosotros ya la conoceréis, porque ella es profesora en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Seguramente que a muchos de vosotros ya ha dado clase y a los que no, que tengan mucho, es probable que os imparta clase en el futuro. Ella, su especialidad en temas de investigación está centrada básicamente en temas de ética. Tiene numerosas publicaciones en este ámbito y concretamente es también secretaria de la Cátedra de Ética de las Profesiones de la Universidad de Granada. Esta tarde os va a hablar sobre valores y emociones en la empresa familiar. Así que, muchas gracias por estar con nosotros y a disfrutar de la sesión. Hola, buenas tardes. Pues voy a empezar porque es una sesión algo corta. Como bien veis, esta sesión es como una isla en medio del curso, que da el crecimiento, de tal, ¿no? Pues esta, digamos que es como la parte de ética o el tema dentro de lo que sería el curso de empresa familiar. La oportunidad de esto es interesante, pienso yo, en la medida que como yo lo he planteado más bien como elementos de reflexión a lo largo, o nos puede servir qué aporta la empresa familiar distinto de otro tipo de empresa. Hoy en día tenemos un contexto un poco, digamos, preocupante, ¿no? Tenemos una situación, todos estamos muy obsesionados con el tema de la falta de transparencia, la corrupción. Tenemos un entorno un poco convulso en la situación actual donde cada uno piensa y dice necesitamos que volver a los valores, ¿no? Volver en todos los ámbitos y entre ellos pues, también digamos que se entiende que en el mundo empresarial esto es importante. En el mundo empresarial digamos que existe una demanda desde el punto de vista de los distintos grupos de interés que llama o que reclama que las entidades, las empresas, pues realicen o intervengan en la sociedad aportando algo más o aportando, no solamente llevándose una serie de recursos, sino aportando una serie de valores, ¿no? Bueno, ahí digamos que no me quiero parar en la parte negativa, pero todos somos conscientes que a partir del año 2000 el mundo empresarial está mal mirado, ¿no? Ahora hemos sido sustituidos por el ámbito político, pero digamos hemos visto pues, escándalos financieros, hemos visto pues, muchos desastres ecológicos provocados por las empresas, una falta de transparencia, una falta de ética en definitiva, que ha hecho que en el mundo de las empresas se vayan introduciendo medidas correctoras. Y dentro de ese ámbito, digamos que la empresa familiar podríamos decir que es una isla que conviene analizar, ¿no? Porque de ahí se pueden sacar como muchos parámetros que pueden ser aplicables a otros ámbitos. Cuando uno se plantea ¿a dónde quiero irse? ¿Qué le ha dado algo? Ah, no, es que te mueves. Te mueves una zona que ya no hay. Bueno, cuando nosotros hablamos de la ética, tenemos que plantearnos en primer lugar, voy a ir un poquito rápido primero para que por ahora, ¿no? que no nos durmamos. Podemos hacer una serie, cada uno puede pensar una vez que existen una serie, yo pienso que la pila. Si no puedo gritar, pero es que lo están grabando no pasa nada. Bueno, podemos pasar cuando uno se plantea, por
haya que seguirse, ahí existen distintos planteamientos. Yo, si tuviésemos, pues diría, ¿cuál pensáis que es el más adecuado? O sea, hay dos extremos y un camino hacia ese extremo, ¿no? Un extremo que es, pues existen una serie de principios que deben ser aceptados, que son aceptados por todos, una serie de principios, entendamos principios o valores, que son aceptados por todos. Eso sería lo que se llama absolutismo, ¿no? O sería, sí, se denomina así la literatura. Y la postura totalmente contraria es, no existen principios y en cada situación yo me tengo que plantear las cosas como desde el principio, es decir, como si no existieran antecedentes, sopesando, pues en base a mi experiencia, mis emociones, mis sentimientos, en cada momento cuál sería la decisión idónea a adoptar. Entre esos dos extremos existe un camino intermedio. Bueno, ese otro extremo es el relativismo. Entonces, el camino que seguiríamos sería, pues, desde que existen principios. Otra postura sería que existen principios, pero esos principios los creo yo, esa sería otra postura. Otra cuestión o otra postura sería, existen principios, pero yo me los puedo sacar en un momento dado. Y por último, lo que hemos dicho, no existen principios y en cada momento tengo que adoptar uno u otro. Si aquí hiciéramos una encuesta para detectar cuál es su criterio ético, el criterio de todos vosotros, el criterio mío, posiblemente llegaríamos, pues porque estamos en una sociedad de este tipo, hemos sido educados en esta cultura, seríamos un poco relativistas, ¿no? Es decir, la mayoría de nosotros, en lo que se refiere a nuestra vida personal, no pensamos que existan unos principios que son inamovibles. Por ejemplo, puedo decir, ¿qué pensáis? Voy a poner un ejemplo muy tonto, que a lo mejor no es el más adecuado, pero bueno, por situarnos un poco. Si a mí me dicen, si en una carretera existe un límite de 120, es decir, existe una norma que por encima de 120 km por hora es peligroso. Hay gente que diría, de ahí no paso. Independientemente de que haya multa, si no hay multa, ¿vale? Si hay multa ya existe otra variable. Pero si no, a lo mejor decimos nosotros, bueno, pues este tramo es como recto, yo creo que mi coche a 140 no pasa nada. Bueno, pues en un momento determinado nosotros nos explicamos, no es que eso fuese un principio importante, que no lo es, ¿no? Porque es una cosa, digamos, creada por consenso. Pero podríamos fijarnos y decir, pues hay veces que nosotros decimos que sí, seguimos la norma y otras veces nos la saltamos por la misma regla de tres, ¿vale? Entonces, esto si lo trasladamos al mundo de los negocios es lo que nos está pasando, ¿no? Es decir, si yo os digo, sacar una rentabilidad de una inversión del 3000% parece mucho. ¿Una rentabilidad sabéis lo que es? Sí. O sea, que ustedes tienen un duro o un euro, lo meten y le devuelven al mes 3000. ¿Vale? Eso es una rentabilidad del 3000%. ¿Ustedes piensan que eso es mucho? Sí. Si el mercado lo permite, es decir, si existe un negocio legal que se pueda conseguir, ¿ustedes piensan que eso no se debe hacer? El mercado no dice, esto es legal. Nosotros hemos encontrado pues, un fondo de inversiones donde tú metes un euro y se multiplica y resulta que, vamos a poner un año, ¿no? Que al año tienes 3000 euros y te los dan en tu cuenta corriente. ¿Ustedes si encuentran ese negocio lo hacen? Sí. Independientemente de que os meterían en saber qué prácticas siguen en ese fondo de inversión para darle a ustedes esa rentabilidad, porque rara es, ¿no? Bien. Entonces, ¿indagamos o no indagamos? La mayoría de nosotros no indagaríamos, es decir, que vaya al Estado, vaya a Hacienda y mire, si este hombre me da a mí esa rentabilidad, pues será que es legal, ¿no? Es un poco lo que le ha pasado a las tarjetas negras, ¿no? Es decir, le da una tarjeta y dice, gaste usted. Que nadie se le ha ocurrido decir, pero esto va con renta o sin renta, ¿no? Es decir, que pues, vamos, cuesta trabajo por el tipo de personas que son, pero bueno, es decir, que yo no me meto ahí, en fin, en definitiva,
que en el fondo todos, según el ámbito donde nos movamos, podemos tener unos principios que nos parece que están súper definidos, pero cuando los llevamos al hecho en concreto, patinamos lo que queramos, ¿vale? Es decir, que pues porque ahora me viene bien, porque fíjate que es un negocio impresionante, porque mira lo que puedo hacer con ese dinero, es decir, nos hemos educado todos en la cultura del pelotazo. En definitiva, que eso del esfuerzo, de ganar un poquito, qué tal, qué cual, digamos que lo hemos aprendido a partir de la crisis. Hace unos años, digamos que la cosa iba tan bien que nadie se planteaba, pues eso, que tenemos un boquete de 3.000 millones de euros, que se dice pronto, en la Junta de Andalucía, y nadie vio un problema en muchos años, ¿no? Es decir, que pues porque nadie se lo planteó, posiblemente sea así. ¿Por qué? Pues porque no existen unos principios absolutos, sino que todo lo llevamos a nuestro terreno y conforme nosotros vamos flexibilizando nuestros criterios, vamos cayendo en, evidentemente, lo que más nos conviene. Bueno, entonces, esto que nos pasa en la vida real, para el mundo de las empresas no nos sirve. Necesitamos unos principios de funcionamiento o hacia eso vamos. Eso es lo que yo intento venderles, ¿vale? Es decir, que dejado a su ser, el hombre pues, puede no ser ético, puede no funcionar con términos morales y sin embargo es bueno para las organizaciones tener una serie de principios. Nos vamos a mover en esa onda, es decir, sería bueno que existieran. Entonces, el siguiente punto que yo les voy a plantear es si esos principios éticos, los principios éticos que ustedes tienen, piensan que se aprenden más en la familia o en el entorno en el que nos movemos, en el ámbito educativo, en la conciencia social que existe, o la aprenden en su casa con sus padres. ¿Qué pensáis? ¿Alguien que chille para que lo pille el micro? Habemos a mano alta, que esto no tiene sonoridad ninguna. En la familia, ¿quién piensa que los valores se aprenden en la familia? Vale. ¿Y quién piensa que se aprenden en el colegio, en la universidad, en la sociedad o la vida misma? En los dos, pero bueno, ¿cuál predomina? La mala, la sociedad. Vale. Bueno, pues esto es una posibilidad. Le he puesto un color verde que no se ve nada. Otra posibilidad es pensar que el peso lo tiene la familia. Cuando hablamos de empresa familiar, estamos uniendo los dos ámbitos. Estamos hablando de una institución que es la familia, que tiene una serie de costumbres, una serie de principios en la que se basa y a la vez funciona dentro de una sociedad, con lo cual sigue unas pautas en ese ámbito. En ese sentido, podemos decir que confluyen ahí una serie de cuestiones que le hacen interesante su análisis. ¿Qué diferencia existe entre una empresa, vamos a llamarla pues de una empresa capitalista de diversidad de accionistas y una empresa familiar? Ahí, digamos que yo he ordenado una serie de principios éticos que existen en toda organización. Les damos distinto orden según funcionemos en una empresa familiar, que si funcionamos en una empresa, digamos, de capital repartido, de capital de accionistas, donde fundamentalmente, al haber mucho capital o muchas acciones, podemos decir que se despersonalizan un poco, ¿vale? Entonces, cuando nosotros cogemos una empresa grande, multinacional, que funciona con muchísimas acciones, muchísimos accionistas, donde difícilmente ninguno tenga un peso específico, podemos decir que lo que la mueve en primer lugar es el beneficio, ¿no? Es decir, que el reportar una utilidad a los distintos miembros, a los distintos agentes implicados en esa actividad.
Eso sería como la primera máxima, ¿no? Es decir, ¿para qué monto una empresa de este tipo? Pues, vamos a decirlo así rápidamente, para ganar dinero. La utilidad es más amplia, pero por simplificar un pelín, ¿no? En segundo lugar, decimos, pues una empresa de este calibre lo que intenta también es sujetarse a una serie de normas para evitar el hecho de que pueda, pues, para mantener su reputación, su imagen, etc. ¿Vale? Esa sería como la segunda motivación. La tercera le lleva a decir, bueno, además, pues son necesarios la existencia de unos valores pues, o unas normas de convivencia pues, para el buen funcionamiento de la organización. Y por último, podríamos decir que en ese tipo de empresas, pues al final dice, y esto además ocasiona un bien a la sociedad. Pues aportamos una serie de digamos, área de acción social o esto lo que sea. Cuando nos trasladamos a una empresa familiar, esos valores, digamos, esos principios éticos también están presentes, no es que estén olvidados, pero se les da la vuelta, podríamos decir. En primer lugar, cuando se pone en marcha una empresa familiar, se pone por la ilusión de alguien, porque alguien quiere promover algo. En definitiva, es decir, lo que quiere es cambiar el mundo a través de su empresa. Podríamos decir que lo que se fija o que se fijan en este momento pues es ¿qué de bueno puedo aportarle a la sociedad? O este tipo de negocio no existe. En segundo lugar, dice, para sacar esa idea adelante yo necesito apoyarme en una serie de valores. Es decir, necesito, pues que fundamentalmente ahora veremos, porque son el trabajo, la prudencia, el esfuerzo, etc. ¿Vale? Entonces, el segundo punto dice, ¿dónde me voy a apoyar? ¿Cuál va a ser mi base para alcanzar esa ilusión, ese proyecto que tengo en mi cabeza? En tercer lugar, evidentemente, una empresa no se mueve si no hay un beneficio, es decir, siempre tiene que haber una remuneración. Y por último, en muchas ocasiones, y a eso llegaremos al final de la sesión, a veces se van a establecer o se van a crear una serie de códigos. Ya veremos por qué se surgen una serie de códigos de funcionamiento dentro de estas entidades. En cuanto al organigrama, también se organizan de distintas maneras. Brevemente, para no cansarles, digamos que la diferencia que existe en una empresa familiar y una empresa pues, con un accionariado disperso, fundamentalmente es el grado de implicación de los miembros de la familia en la entidad. Normalmente forman parte del Consejo de Administración, son los que fijan la estrategia, son los que están implicados en ver dónde va la empresa a largo plazo, forman parte o intervienen en la gestión y están ahí, ¿vale? Formando parte de los distintos puntos neurálgicos de la empresa. Cuando hablamos de una empresa con un accionariado pues, disperso, fundamentalmente la dirección está separada de la propiedad, con lo cual funciona con unos criterios que a veces no responden a los ideales o al querer de los accionistas, sino que pueden estar atendiendo, y eso es lo que se estudia muchas veces en el ámbito de la administración de empresas, a los propios intereses de los directivos, ¿vale? Una vez hecha esta introducción, nosotros lo que vamos a hablar es de empresas familiares. Yo me he traído unas cuantas, que son las que vamos a analizar, así rápidamente, porque me parecía un poquito más distraído que verlo así como en teoría. Entonces, ahí tenemos Codorniu, Home Sport, De la Viuda, Puig, El Corte Inglés y el Banco de Santander. ¿No? También aparece Rey Mercadona, Ozara. Yo me voy a centrar en algunas empresas que llevan ya varias generaciones funcionando. Ahí tenemos Zara, que la puso Amancio Ortega, que todavía pues, está ahí avanzando, luego es de primera generación, y Mercadona, pues, que la puso el señor Roy, que también está ahí todavía al frente de la empresa. Luego, aunque son empresas familiares, pues no han pasado a la segunda generación todavía. El resto sí, han pasado ya a distintas. Y después abajo hay otras que son Galletas Bullón, Eulen y Llauneras, que tienen unos pocos de problemas, son empresas familiares con algún que otro problema, que también veremos por qué se produce todo ello muy rápido.
Bueno, en cuanto a qué características tiene una empresa familiar, como seguramente al ser de empresas familiares ya habrán hablado, pues simplemente, normalmente pues son entidades que nacen pequeñas, poco a poco van creciendo, siempre tienen una visión a largo plazo, porque cuando un señor, una empresa familiar se pone en marcha, no piensa en que es un negocio, sino que es un negocio para generaciones. Y esa idea siempre va a estar ahí presente. Por lo tanto, siempre miran más al futuro que al pasado. Y además, siempre existen pues, una base de valores sobre la que se sustentan, que intentan transmitir pues, no solamente o principalmente a los propios familiares y, en segundo lugar, pues, a todas aquellas personas que participan de alguna forma en la organización. Y por último, podemos decir que, aunque evidentemente el beneficio siempre está ahí, el poner un negocio siempre es con un ánimo de mantenerse o de tener un medio de vida, digamos que el objetivo financiero no está en primer lugar en las entidades familiares. Esas pueden ser una serie de características. ¿Qué las distingue? Pues normalmente son empresas que se ponen para perdurar en el tiempo, su estrategia se planifica normalmente en torno a la prudencia, es decir, nunca se ponen en marcha medidas que pueden poner en peligro la viabilidad de la empresa, es decir, se miden mucho las nuevas inversiones, se miran qué se puede utilizar para avanzar manteniendo la casa a flote, ¿no? También tienen una forma de adaptarse al entorno exterior que es siempre pendientes de cuáles son los cambios que está experimentando el mercado para intentar adaptarse a ellos, ¿no? Veremos algún ejemplillo. Y después pues tienen su propia cultura corporativa que hablaremos pues, al final. ¿Cuáles son los valores fundamentales que tienen las empresas familiares? Ahí aparecen los 5 elementos que están presentes en todas las empresas familiares. Son empresas excelentes, es decir, lo que hacen e intentan hacerlo lo mejor del mercado, es decir, tienen un afán de superación muy grande, pues porque están implicados en esa actividad. Yo siempre veréis un matiz de cierta emoción, pues porque a mí yo realmente soy una fan de las empresas familiares. Posiblemente porque provengo de una empresa familiar y todo eso pues se vive, ¿no? Es pues esa excelencia, esa cultura del esfuerzo. Cuando uno tiene una empresa familiar no hay tiempo, ¿no? Bueno, se puede buscar el tiempo, pero fundamentalmente siempre hay una preocupación por sacar adelante ese proyecto común. En tercer lugar está la iniciativa, que es fundamentalmente normalmente son entidades que tienen menos posibilidades que otro tipo de empresas para abrirse camino, lo que hace que en muchas ocasiones pues, tengan que tener una fuerte capacidad de iniciativa, es decir, buscar vías a través de la creatividad y el emprendimiento donde puedan explotar posibilidades que a lo mejor a otra persona más acomodada o a otra empresa más acomodada en el mercado no se les ha ocurrido. Normalmente son empresas sencillas, uno lo piensa y dice, tampoco habría que ser profeta ni hijo de profeta para pensar ese tipo de negocio. Sin embargo, bueno, vamos a ver, son negocios exitosos y ahora cuando lo ve uno dice, pues realmente la idea es muy sencilla, ¿no? O nació de una forma sencilla. Y por último, fundamentalmente, no gastan aquello que no han de gastar. Es decir, son muy austeras pues porque han de basarse fundamentalmente en sus propias posibilidades, muchas veces pues porque el mercado financiero lo tienen más cerrado, pues porque también son pequeñas, después ya a lo mejor pues tienen otra situación. Y porque muchas de ellas prefieren basarse, la mayoría, diría yo, se basan en la autofinanciación. En una empresa familiar siempre
saben lo que es el peligro del endeudamiento, que es como una burbuja. Pienso que he crecido y realmente a lo mejor media empresa mía no es mía sino es del banco, ¿no? Cuando uno piensa, dice, yo me compro una casa o tengo una casa que vale no sé cuánto. Y dices tú, bueno, tú tienes una hipoteca por 300.000 euros y la casa es del banco. Hasta que tú se la pagues, ser es del banco, ¿no? Bueno, pues esa situación también se da en la empresa. Es decir, tengo una empresa que factura no sé cuántos miles de millones y dice, bueno, el banco tiene una empresa con la que yo se la gestiono, pero el ser, el capital con el que está funcionando, es en muchas ocasiones del banco. Y eso en las empresas familiares suele haber una tendencia hacia lo contrario, suelen arriesgar menos en el endeudamiento por las consecuencias que puede tener por situaciones cíclicas como la que acabamos de ver, ¿no? Si te pillan muy endeudado, muy apalancado, pues son situaciones muy delicadas. Bueno, en una empresa familiar podemos decir que cuando ellos van a decir que voy a hacer, ese que voy a hacer, yo ahora acabo de participar en una empresa, en una asignatura que se llama Creación de Empresas, donde los diversos alumnos han ido haciendo trabajos donde tenían que explicar la misión y la visión desde un punto de vista ético. Iban a hacer que trataban de aportar con su actividad. Cuando uno dice cuál es la misión de una empresa, cogemos por ejemplo a Puig. Pues Puig dice, ¿qué hace? Colonia, ¿no? Perfume. Uno puede decir, pues ¿cuál es su misión? Hacer perfumes. Si yo les localizo, veis tirar para adelante, lo tengo subrayado, ¿vale? Aquí. Cuando uno le pregunta a Puig qué está haciendo, dice, pues estoy cumpliendo los sueños de mis clientes. Él no hace colonias, él cumple los sueños de sus clientes. Y en segundo lugar dice, estamos haciendo las fragancias con más personalidad del planeta. Eso lo dice el señor director general de Puig. Entonces, cuando uno dice o explica su misión, lo que está diciendo es qué sueño tiene en su cabeza, ¿no? Ahora vemos cómo se transmite eso, pero en definitiva yo no puedo decir que Puig hace colonia o hace perfumes, sino que su visión, su misión va mucho más allá. Es qué puedo aportar yo al mundo a través de lo que hago, ¿no? Cuando uno piensa, vosotros, porque muchos sois chicos, pero las chicas cuando nos ponemos un perfume somos otra cosa distinta. O sea, es decir, vamos, como diciendo, con una seguridad, porque sabemos que estamos agradando. Para nosotros eso es importante y eso es lo que capta esta empresa en su misión. ¿Vale? Vuelvo atrás. Entonces, ahí lo que dice es el propósito de la institución que justifica la existencia. Entonces, el propósito de la institución que justifica la existencia no es su objeto social, es su objeto social con poesía, ¿vale? Y eso está presente en todas las empresas familiares, porque si no, pues uno le dice, cuesta mucho trabajo levantarse todos los días, ¿no? A jugar al día de la marmota, ¿no? He visto la película esa que vuelve a empezar todos los días en el mismo Bueno, pues lo que se trata de esto es que cada día sea distinto, porque tengo un proyecto distinto y porque tengo una visión a largo plazo. Y eso se transmite en la visión, es dónde quiero estar, dónde quiero que mi organización esté en el futuro. Entonces, pues quiero tener una proyección internacional, quiero ser líder en el mercado nacional, quiero ser lo que yo quiero, pues porque ahí iré poniendo las distintas pautas para llegar. Esto lo voy a contar yo rápidamente. Pues casi todas las empresas familiares se basan o se apoyan mucho en su historia. Codorníu es una empresa que nació hace 500 años, es decir, llevan 18 generaciones funcionando, ¿no? Primero se inventó el señor Jaume Codorníu, se inventó la botella de cava
y después han ido dirigiendo la empresa a distintos, pues una época metieron vinos tranquilos, que supongo que serán los tintos y los vinos blancos, ¿no? Porque los vinos tranquilos, ¿qué son? Eso será, ¿no? Porque los cavas son alegres, ¿no? Pues serán los vinos tranquilos. Y después se plantearon lo que es su difusión o su expansión hacia el modo internacional. Ahí dice que en los últimos 2 años han lanzado 21 nuevos productos, ¿no? Uno piensa en Codorniu y dice, pues champán o cava, ¿no? Dice, bueno, pues debe ser mucha cava de mucha distinta porque son 21 productos distintos en los 2 últimos años. ¿Pero qué es lo característico de esta empresa? Pues dice, son 200 accionistas, que son miembros de la familia, ¿no? La familia ya no se llama Codorniu, sino Raventós. Y menos del 2% de los accionistas trabajan en la empresa. Es decir, que tienen como política que los miembros de la familia, solo aquellos que cumplan unos determinados requisitos, deben ser los mejores, entren a formar parte de lo que es la gestión de la empresa. El resto, pues dice, pues tienen un accionista, un comité JR de junior, que agrupa a los accionistas de 18 a 35 años, pues para que ellos vayan formándose en la cultura de la empresa, y además pues tienen una política de no vender al exterior sus acciones. Tienen un bolsillo interno familiar, de forma que cuando uno quiere vender las acciones, otro miembro de la familia lo puede comprar. Eso es una decisión. Eso limita la posibilidad de expandirse muy rápidamente, pues porque si tú sales a bolsa, entran nuevos inversores, pero pierdes el control de tu entidad. Los valores, y ellos lo agrupan en lo que llaman cepa, que es, fijaos qué símil hacen al relacionarlo con lo que es su fuente de nutrición, que es la vid, ¿no? CEPA, que es confianza, esfuerzo, pasión por lo que hacen y apertura e innovación. Bueno, pues esos son los principios. Y cuando dicen cuál es su misión, pues hacer disfrutar de sus vinos y cavas, ¿no? Es decir, ellos no fabrican, uno lo piensa y dice, cuando piensa en estas empresas, que la he cogido porque una la relacionamos con la Navidad, otras pues con cosas, dice, en realidad consiguen cumplir o satisfacer o crear ilusión con el tipo de actividad que realizan, ¿no? Nosotros pensamos en el cava y decimos, pues es un momento de disfrutar con amigos o en familia, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente nos vamos a encontrar esas pautas, la confianza en todo el que trabaja en la empresa, el esfuerzo, que es el trabajo continuo, la pasión, es decir, hacia el futuro, y lo que sería la cultura y la innovación. De la viuda, que yo pues, cuando vi con ella digo, ¿qué es de la viuda? Pues era una señora viuda que puso o que tenía una pastelería. Bueno, pues de ahí, en el año 27 se pone en marcha, en el año 63, el hijo de la señora viuda pues pone en marcha lo que sería la fábrica. En el año 93 empieza a expandirse comprando otras empresas del sector, ya se ve que va cambiando, es decir, primero apuesta por el crecimiento propio y después el crecimiento a través de la compra de otras actividades, ¿no? Compra el almendro y en los últimos años pues compra una sociedad francesa para desinternacionalizarse, es decir, la venta del turrón tiene una época concreta, pues tira para otro lado. Y en cuanto a los valores, ahí se basa y dice, bueno, pues la prudencia, siempre en el crecimiento. Esta empresa ha aprovechado para crecer momentos en los que otras empresas lo estaban pasando mal, ¿vale? Ha ido comprando pues, empresas de mazapán, otras empresas del turrón, manteniendo la identidad de esa empresa. Nosotros podemos comprar el turrón de la viuda y el turrón de la almendra, ¿no? La fiabilidad, que es otro de los elementos importantes dentro de la empresa familiar, es fiarse de todo aquel que colabora con la entidad. La perseverancia, que supone pues, ese insistir hasta que las cosas salgan, y la transparencia. Diciendo pues, que las personas pues, representan
su activo más fundamental. Si nosotros le preguntamos cuál es su misión, pues dice, nosotros lo que estamos es construyendo un mundo más dulce, ¿no? Eso es lo que os decía, es decir, es su objeto social con un poco de poesía. Aquí tenemos otra empresa que es fabricante de ropa deportiva. Y su idea nace pues, de alguien que siempre le gustó el deporte. Pues el señor Fructuoso López, que fue el que lo generó, pues vio o creó esa idea donde podemos decir que es pues, la primera marca española que hay de ropa deportiva. Todo eso supone pues, un esfuerzo, ¿no? Todos nos acordamos cuando a la selección española le pusieron aquel traje que parecía de los galácticos, ¿no? Con cosas amarillas y con rayas amarillos que era ruso. Pues cuando te dicen la equipación de España la va a hacer Joma, que es una empresa española, pues dices, qué bien, ¿no? Y esta, pues su cosa o su idea genial fue introducir las zapatillas deportivas de colores, ¿no? Que hoy en día pues, las tenemos muy asumidas pues, porque ya nadie va con unos zapatos blancos o de un color, sino que vamos con zapatillas de distintos tonos, ¿no? Bueno, pues estos fueron los creadores del invento. Los valores pues, vienen a ser pues, el trabajo, la constancia, el compromiso. Ellos se han planteado pues, que quieren participar o expandirse de modo internacional. También es una entidad muy importante. Y por último tenemos a Puig. Puig es una empresa actualmente de moda y de fragancias, ¿no? Pues este señor la fundó en 1914 y ya está en la tercera generación de familias. Uno piensa y dice, bueno, pues la idea es muy simpática como nace la idea de su idea internacional, que es pues, un chico que estaba estudiando en Estados Unidos, le dice que allí no puede comprar la banda Puig y que si le puede mandar una partida va a venderla allí. A partir de esa idea, que parece muy simple, pues empieza a pensar cómo puede llegar al mercado americano. Y años más tarde, pues se alía o se crea un acuerdo con Carolina Herrera y yo pienso, digo, la mayoría de las fragancias que utilizamos hoy en día, pues en el fondo son de Puig, ¿no? Es decir, Paco Rabanne, Nina Ricci, Carolina Herrera, Shakira, ¿no? Antonio Banderas, es decir, tienen una amplia gama de fragancias donde lo que decía antes, lo que ellos intentan es crear las fragancias con más personalidad del planeta. ¿Cuáles son sus valores? Y ellos lo ponen así en su historia en inglés, en su web en inglés, que son la pasión, passion, people and performance, ¿no? Pasión, que es lo concretan en audacia, emoción, creatividad e innovación. Son los valores que les llevan a ellos a decir, con esto creamos pasión, ¿no? Identificarse pues, con lo que los clientes pueden desear. La segunda sería pues, la gente, y en cuanto a la gente, lo plantean en tres valores: el compromiso con esa gente, el espíritu empresarial, que es pues, esa profesionalidad y esa competencia, y la autenticidad. Y por último, la performance, que en realidad lo que están hablando es de la eficiencia, la excelencia. Entonces, esa excelencia la alcanzan pues, con visión a largo plazo, sentido común y capacidad de afrontar retos. Estas empresas, en el fondo, lo que nos hacen es colocarnos o nos colocan, casi ninguna empresa familiar nos publica cuáles son sus valores, porque funcionan con ellos. Forman parte de su cultura organizacional, de su organización. El hecho de que en algunos momentos lo puedan expresar responde a lo que más. Esos valores en los que la empresa se basa es lo que le sirven pues, para crear esa identidad, ese estilo de empresa, que para todas las empresas familiares supone
cuando yo quiero montar una empresa familiar, lo primero que tengo que pensar es qué quiero hacer, qué proyecto quiero poner en marcha y, en segundo lugar, en qué valores me voy a basar. Que eso normalmente proviene, antes decía, de la familia o del entorno. Normalmente esos valores los vamos a sacar de nuestra familia y esos serán los que se transmiten a esa entidad que vamos a generar. Esa cultura corporativa o ese estilo empresarial, digamos que normalmente no va a estar por escrito, pues porque la cultura, como dice ahí, es una suma de hábitos, de comportamiento del colectivo humano que forma parte de él. Esa cultura, digamos, que tienen que ser perdurables, es decir, tienen que ser vividos por la gente que forma parte de esa organización y normalmente son los fundadores los que establecen o los que dan ese estilo de funcionamiento dentro de la entidad. Puede ser que, como dice ahí, que en ocasiones pues, cuando una entidad de tipo familiar pues, se va expandiendo o su dimensión es más amplia, pues puede ser que se ponga por escrito cuáles son esos valores. En definitiva, pues, porque a medida que una organización pierde de vista aquellos que la fundaron, aquellos que la pusieron en marcha, pueden perder también la forma de dirigir o la forma de pensar en esos valores fundamentales. Es verdad que todas estas entidades que yo he dicho nacieron de una manera y han evolucionado de otra, ¿no? Es decir, Antonio Puig, cuando puso en marcha la empresa pues cuando él la dejó, no era internacional, no tenía ni a Paco Rabanne, ni a Richie, no. Es decir, él movió a nivel nacional pues todo lo que era el tema de las fragancias. Fueron sus hijos o sus nietos los que ya proyectaron la empresa hacia otro lado, pero siguen manteniendo esa unidad que han tenido, pues en este caso ellos sí que tienen un código de conducta donde van explicando cuáles son los criterios a la hora de arbitrar ciertas cuestiones. Y esto es importante pues, cuando hablamos de relaciones con el personal, de relaciones con los clientes, de relaciones con la competencia, de relaciones con la sociedad. Es decir, son cuestiones importantes que a lo mejor los criterios que uno tiene en cuanto a contratación o despidos tienen que mantenerse porque forman parte de la identidad de la empresa. Y esos son los criterios que en un momento determinado pues, se ponen por escrito pues, para que cuando la organización vaya más allá de dónde está, pues tenga, se sepa cuáles son esas pautas que se están siguiendo. Es una forma de evitar que se produzcan diferencias que se podrían producir. Hay otras entidades que os decía, y esto brevemente en 2 minutos, que sufren una crisis, ¿no? Es decir, ¿por qué una empresa familiar puede perdurar durante generaciones y otras no? Yo pienso que la cuestión está en esa identificación con los valores y en otra variable importante que es el abrir campo a las nuevas generaciones. En Galletas Gullón, pues que es una empresa que pues la tiene en marcha o la heredó, bueno, la gestiona desde hace muchos años María Teresa Rodríguez, que era la mujer, la viuda del fundador, pues resulta que tenía unas ideas muy claras que era pues el no reparto de dividendos, el crecimiento prudente y buscó nuevas líneas de negocio pues porque es la única galletera de capital español de cierto tamaño, las otras se han vendido a las multinacionales, que se ha mantenido en el mercado con 2 ideas. Una, la venta de galletas hacia marcas blancas y 2, digamos, las galletas tipo integrales o tipo dietéticas low cost, ¿no? Hasta entonces las galletas que existían pues eran de productos de herbolario muy caras
y esta mujer que estaba muy identificada con este tipo de elementos, pues sacó esa línea. Eso le ha servido para seguir una línea creciente, pero no ha sabido transmitir esos valores que para ella eran importantes a sus hijos. Entonces organizó allá por el año 2010 un lío, pues que se revolvieron todos los hijos porque querían que dejara la empresa. Y ella, por lo visto, no quería dejarla. O no la quería dejar en ese momento o no aceptó que en ese momento se lo impusieran. Eso, para el que pone en marcha una empresa familiar, es un fracaso, porque es todos esos valores que hemos visto que para lo que se pone una empresa, de pronto sufren un frenazo. En este caso, pues se ha resuelto, es decir, que pues, además de empresaria es madre, con lo cual ha ido limando, habrá ido llegando a un acuerdo, pues porque en realidad, ¿para qué tienes una empresa si no la puedes compartir con las personas con las que, a las que más quieres, ¿no? El Grupo Eulen, sin embargo, ha sido harina de otro costal, ¿no? Es decir, que aquí no era es el fundador el que a partir del 2010 pues se pasó lo mismo, ¿no? Es decir, que los hijos querían que su padre se fuese, se jubilara, porque ya pensaban que tenía una edad suficiente, y eso es complicado, ¿no? El traspaso generacional es la gran asignatura pendiente de las empresas familiares. ¿Cuándo dejar las riendas a tus hijos? Si vuelvo atrás, Antonio Puig, que fue el que la creó, dice que tenía una máxima que explica su tipo de sucesión. Dice, en la vida hay 5 etapas. La primera es aprender a hacer, la segunda a hacer, la tercera a hacer de verdad, la cuarta enseñar a hacer y la quinta dejar hacer. Bueno, pues eso es en la vida, tanto en la empresa familiar como en la vida misma, en las organizaciones, es una forma de que las organizaciones avancen. Pero es importante aprender cuándo es el momento o en qué momento se encuentra cada uno en esa situación. Por mi parte nada más. Muchas gracias.